Sí, Ah, profe. bien. Ahí tendría que estar abriéndose la Isamacano, ya tendría que haber hecho al revés. Bueno, está bien. Bueno, esta sería eh, bueno, alguien quiere entrar. Bueno, ahí está, ahí está. Ahí vamos bien. Sí, Sí, profe. Bueno, ay, sonaba. Bueno, entonces, todos ya tenemos idea de lo que es química, en realidad, aunque tal vez no tengamos una definición, ¿sí? Ya tienen camino hecho, o sea, no es que, aunque no has entendido química en la secundaria, siempre hemos estado en contacto con la química, ¿no? O sea, que en realidad no tendría que serles tan extraño. En general, esta es la definición que tenemos acá, es la definición de química. ¿Mm? Entonces, nosotros vamos a ir estudiando a lo largo del curso y en realidad, vamos a ser claros, ustedes van a ir viendo a lo largo de la carrera eh, las, estos aspectos, o sea, desde distintos puntos de vista, así que no, digamos, esto que vemos ahora al principio, bueno, vayan pensando lo que va a ser el resto de su carrera, por lo menos una parte importante. A ver, déjenme un poquito. Ajá, bien. Digamos, la ciencia, fíjense, un aspecto es la ciencia, dice, ¿no? O sea que nosotros vamos, yo no sé si ustedes que habrán visto en física o en matemática, en realidad es ciencia. ¿Mm? Sí, fíjense que el concepto de ciencia que está acá, ¿ves? Es un sistema ordenado de conocimientos. Eso es lo que hay que ir. Si bien yo no les voy a preguntar en el examen qué es ciencia, pero sí ténganlo presente como que forma parte de nuestra carrera para siempre, ¿no? Entonces, el conocimiento científico, que es lo que vamos a ir haciendo durante todo, desde acá para adelante, se obtiene mediante la observación y experimentación, que por eso es el trabajo que estamos haciendo. ¿Mm? O sea, aprender a estudiar, aprender a entender lo que estamos haciendo, o sea, etcétera, etcétera. Sí, y bueno, sí, es laborioso. ¿Mm? Entonces se organiza y se clasifica sobre la base de principios explicativos. Esto es válido también para la física, que creo que ya muchos de ustedes ya o están empezando. Y así, y a partir de estos conocimientos que tenemos acá, empezamos a preguntarnos, se formulan hipótesis o propuestas, se deduce y así sucesivamente hasta llegar a las teorías. Esta definición, fíjense de dónde es, en realidad, el concepto es que ustedes mismos pueden explorar por sus propios medios, y esa sería la ideal, que más allá de lo que diga acá en la clase, exploren más todavía. O sea, no se conformen solamente con lo que yo estoy diciendo aquí, ¿no? Entonces, la química, fíjense en acá, relaciona con distintos aspectos, ¿ven? Acá tenemos una idea aproximada
Eh, o sea, no es una cosa sola que molesta en la carrera que encima tienen que aprobar, sino que en realidad, fíjense, ustedes van a tener geología, van a tener luego materiales, ¿ah? Eh, ahora mismo, no sé si no tienen física. ¿Tienen física? ¿Están cursando física? Alguien que me diga. Sí. Ajá. Sí. Sí, Bueno, a dos. claro, ustedes ven los fenómenos físicos, suponen que hacen los fenómenos de rozamiento, pues ya van a ver luego si no han visto hasta ahora, y van a ver que hay superficies que tienen mayor rozamiento que otras. La física, ¿qué hace? La explora a través del coeficiente de rozamiento. Pero pero la física no explica por qué es así, simplemente que es así, punto. ¿Se entiende la idea? Y eso se relaciona con la matemática y así sucesivamente. Es la química la que intenta explicar por qué las materias, cómo funcionan, por qué digamos, los materiales tienen las propiedades que tienen, etcétera, etcétera. Bueno, no quiero detenerme demasiado, pero cada transparencia, si quieren, ustedes luego la van ampliando con su propia conocimiento. Bueno, el concepto de ciencia, fíjense, a ver, espérenme que creo que alguien ha entrado. Bueno, nosotros en sí, el motivo para hacer ciencia es el hecho de querer conocer nada más, que es lo que hacen los científicos. En realidad no hay otro motivo aparente. ¿Ah? Fíjense en el tema este del COVID, si no hubiera sido por la gente que al principio solamente trata de descubrir por cómo funciona el virus, no habríamos desarrollado las vacunas, no, o sea, no se habría. ¿Sí? Pero al principio lo básico era conocer cómo funcionaba el virus en esta zona, ¿Mm? Producto de los conocimientos científicos. Y luego la tecnología ayuda a hacer las vacunas. Bueno, es un ejemplo. Los materiales de construcción que van a usar ustedes a lo largo de su carrera, al principio, digamos, gente que se dedicó a explorar cómo funciona, suponete, una mezcla de cal con agua y algún otro material. ¿Qué sería por acá? Que a lo mejor no tenía la menor idea cómo funciona. Pero después probando, investigando, fue encontrando leyes cómo funcionan. Y detrás de eso, a alguien se le ocurrió decir, ah, sí, a lo mejor si las fabricamos en cantidad, entonces vamos desarrollando bienes y servicios. Y así, digamos, está la industria del cemento, la industria de los materiales de construcción, de los nuevos materiales, etcétera, etcétera. Ustedes, como ingenieros, en la mayoría de los casos, no es que no puedan hacer ciencia, sino en realidad yo también soy ingeniero, vamos a estar en esta región, o vamos a decir un poco más amplio, así, ¿ven? Pero fíjense en el camino que hay que recorrer. Por eso el primer año estamos en esta zona, pero el objetivo final en general es estar por acá. Wow. Luego lo ven ustedes en profundidad, ¿sí? Porque si no, atiendan, cuando se corta la clase ya no volvemos. Y va a quedar clase de parte sin dar. Bueno, sí, sigamos, vamos a tener que seguir así. El tema de los químicos, ¿qué hacen los químicos? Miren, bueno, ejemplos, ¿no? A ver, por ejemplo, hay algunas preguntas acá que no tienen que ver con la carrera de ustedes, pero en realidad, en la apariencia no tiene que ver, pero por ejemplo, acá esta que está acá, ¿ven? Es un problema de ingeniería civil, ingeniería química, ¿Mm? La ingeniería hidráulica, que también hay, no sé si hay algunos chicos que en ingeniería hidráulica, ¿Mm? O sea, digamos, siempre, de alguna forma o de otra, estamos relacionados con la química, ¿sí? Bueno, sigo adelante, no quiero detenerme demasiado. Y algunas cuestiones, por ejemplo, cómo funciona la química con el ambiente. En realidad siempre está interaccionado. ¿Mm? Y a veces de una manera de lo más compleja.
una cosa que hay que ir viendo, que todo lo que uno hace o van a hacer como ingenieros impacta en el ambiente. Y uno de los impactos tiene que ver con la química, ¿no? Vayan teniendo presente desde ya nomás, más allá de que entiendan o no química, es importante empezar a entender esto porque es decir, el impacto que uno hace no importa si yo entiendo o no entiende, si yo sepa o no sepa, el impacto sucede igual, o sea, por eso es importante que tenga conciencia de lo que hago, ¿sí? Digo, esto que está acá son algunas fotos que intentan ilustrar la química con la carrera con el grupo de carrera que estamos dando. ¿Ven? Acá es de hidráulica, agrimensura, vial, civil. ¿Mm? Ejemplos, estas son fotos ilustrativas que lo único, ustedes mismos pueden salir a la calle y ahí lo están viendo. ¿Sí? O sea, no hace falta que, bueno, se vaya muy lejos. Sigo. Bueno, ¿qué era la química? Ah, ya me olvidé. La química que estudia la materia y su relación con la energía. O sea, todo esto de la materia. Entonces vamos a ver qué es la materia. Es esto, es todo lo que tiene masa y ocupa espacio. Eso es definitivo. Y la masa es una medida de la cantidad de materia. O sea, este concepto lo han visto en física. ¿Sí? ¿Lo han visto en física? Sí, profe. Claro, o sea que ven que ya nomás ese concepto ya nos une. ¿Sí? Entonces, la idea, o sea, es el mismo concepto, ¿eh? No hay nada que nos diferencie. Por ejemplo, bueno, por supuesto que este comentario que está acá, no sé si ustedes ven el cursor, ¿m? Está relacionado con la segunda ley ¿cómo se llama? La segunda ley de Newton, acuérdense. ¿M? A veces, nuestros sentidos indican la presencia de materia. Sí, pues, muchas veces se puede tocar, se puede oler, etcétera, etcétera. Pero bueno, no siempre es así que ojo, ¿no? Bueno, ejemplos de materia. Bueno, desde las galaxias, nuestra Tierra, ¿ah? La estructura molecular de la célula hasta un átomo, ¿sí? O sea que si quieren lo vemos así o lo vemos así, como quieran verlo. ¿Mm? O sea, toda la química estudia todo esto. Y la energía, porque la materia está relacionada con la energía, es una manera de que, esto también lo tiene que haber visto en física, es la capacidad para realizar un trabajo. ¿Concepto de energía han visto en química, en física o todavía no? Sí, profe. Sí. Bueno, ven que, ya nos vemos, hijo. Hay muchas formas, todo esto que está acá, no hace falta que lo repitamos, pero, por ejemplo, esto que, sí, digamos, lo que quiero que pensemos que lo que ven en física, lo que ven en química, no es una cosa aislada de lo que nos pasa habitualmente. Todo esto tiene que ver con lo que estamos estudiando, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ahora mismo yo estoy usando esto. ¿Ah? Cuando se cocina, estoy usando esto. Y es real, no es cuento. ¿Eh? No es problema de papel nomás. ¿Sí? En general, la energía cinética y energía, bueno, todo eso inclusive lo vivimos a diario, en nuestro cuerpo lo vivimos, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo sigue? La materia. Los estados de agregación? En general, en general, la materia común, digamos, lo que para nosotros es más familiar, ¿sí? Se divide en sólidos, líquidos y gases. Acá están las características que están, no quiero leerles todo.
Es más, no hace falta, porque todo esto lo estamos viviendo. Ustedes agarran un vaso de agua y se dan cuenta. ¿Mm? Los sólidos, ¿sí? ¿Qué hace? Entonces, cuando ya lo veo, o sea, desde la física solamente me quedo con la forma, vamos a suponer, ¿sí? Cuando lo trabajo desde la química, ya empiezo a profundizar un poco más porque el sólido es sólido. Ven que la estructura de las partículas que lo forman tienen orden, un orden. ¿Ya? Por eso, qué sé yo, vamos a suponer la mesa donde están apoyados seguramente ahora, las moléculas o las partículas están relativamente ordenadas, que no es lo mismo el estado líquido, que este sería, o el estado gaseoso. Este estado que está acá, plasma, sería el estado a alta temperatura de los gases que están ionizados, o sea que sería como una especie de estado extremo, que puede ser que trabajen. Pero vamos a nosotros, en nuestro caso común, en la mayoría de las situaciones, vamos a trabajar acá, en esta situación. ¿De acuerdo? Bueno, sería en un paisaje helado. Ahí tenemos ejemplos. ¿Ven? El hielo, el agua, el gas, el vapor de agua. ¿Mm? Eso lo puedo hacer, si quieren, en un vaso con hielo, agua con hielo, y ahí lo tienen el sistema. ¿Sí? Experimentalmente ya lo pueden hacer. Bueno, las propiedades de la materia. Las propiedades de la materia yo puedo dividirlas en propiedades extensivas e intensivas. ¿Qué significa extensiva? Que depende de la cantidad o sea, de la masa. ¿Ah? O sea, y no permiten diferenciar sustancias, por supuesto. Bueno, en general, la masa, el peso, el volumen, depende, o sea, un objeto que tenga una masa de 2 kilos, evidentemente va a ser mayor que un objeto que tenga una masa de 1 kilo, como una cosa muy obvia. ¿Sí? ¿Qué más? Si es ese mismo objeto, no sé qué puede ser, piénsenlo ustedes también, seguramente va a tener un volumen más grande. ¿Mm? Un vaso de agua, bueno, ahí tiene un ejemplo. Sigamos, una cosa es 1 litro de agua, todos tenemos una idea de 1 litro de agua, que más o menos es lo que en la caja de jugo, que tener, vamos a suponer, un balde de agua. Ahí tenemos un ejemplo de cómo ese peso va a depender de la masa de agua. En cambio, las propiedades intensivas no dependen de la cantidad, ¿ves? Y sí permite diferenciar. Esto, fíjense, hasta ahí es física, si quieren. Ejemplo, ahí tienen todo esto. ¿Ah? El color, el olor, son propiedades intensivas. ¿Ah? Usted, bueno, todo, la solubilidad de las sales en agua, la dureza, por ejemplo, de un material, ¿sabe qué es dureza, no? Es la resistencia de la superficie. Un azulejo, por ejemplo, es duro, porque la superficie no se raya fácilmente, ¿sí? Pero puede ser un azulejo o un cerámico, que lo que es frágil. ¿Sabe qué es frágil? Que no resiste al golpe, ¿sí? Pero, por ejemplo, una chapa, metal, qué sé yo, vamos a suponer, bueno, a veces uno tiene muebles hechos con acero inoxidable. Bueno, ese mueble, fíjense que tiene los dobleces en la fabricación, por ejemplo, las bajo mesadas o las mesadas de las cocinas. Entonces, ¿qué hizo? ¿Por qué? Porque con el metal, por ser elástico, se le puede dar la forma que se requiera y no se rompe. En cambio, un elemento frágil sí se rompe. Bueno, en fin, estas son las características, es que esto depende del material que yo estoy usando. Ustedes mismos, ya mismos, si quisieran, en sus propias casas podrían juntar un grupo de materiales y decir, esto es frágil, esto es elástico, esto es, qué sé yo, tiene un punto de fusión bajo, etcétera, etcétera.
Sigamos. Acá hay ejemplo, una tabla de algunas, de puntos de fusión de algunas sustancias, ¿no? Fíjense, el ácido acético está fundiendo a 16 grados, quiere decir que por debajo de 16 es sólido. El hierro, ¿ven? En 1530. Es decir, después de 1530 grados es líquido, ¿sí? Miren el oxígeno. El oxígeno, a la temperatura actual, ¿en qué estado va a estar? Y va a estar en estado gaseoso. Es decir, después de, por debajo de esta temperatura que ven que baja, que es, va a estar en estado líquido. En estado gaseoso, perdón, en estado sólido. Bueno, así sucesivamente. O sea, estos son ejemplos de propiedades intensivas que se pueden medir, es más, no solo es necesario hacerlo para poder ir clasificando la sustancia. Y acá tienen la densidad, ejemplos. Hay muchos, las tablas pueden ser mucho más grandes. Esto, por ejemplo, capaz que algunas cosas ya las han visto en física. Sigo. Me paran si voy demasiado rápido por ahí. Bueno, estas son las propiedades de los materiales. Bueno, algunas cosas hemos visto hace un rato. Ven, fíjense que son las propiedades intensivas. Esto tiene que ver, por ejemplo, mucho con las propiedades que ustedes van a usar en estudio de materiales, en la materia que viene, ¿no? Les aviso. O sea, al año ya van a estar estudiando estudio de materiales. Y van a ver estas propiedades. Las van a poder medir. O sea, si cuánto resiste, cuánto no, si se rompe fácil o no, etcétera, etcétera. ¿Ven que y acá, cómo se clasifican los materiales desde el punto de vista para la ingeniería, ¿ven? ¿Ven? Acá estamos los metales, las cerámicas. Ya vamos a ver exactamente de qué se trata la cerámica y los polímeros. Esto, bueno, metal es bastante obvio, ¿sí? Los cerámicos, ¿quiénes son? Todos los que son los materiales, por ejemplo, los artefactos sanitarios. ¿Ah? Las cerámicas, o valga la redundancia, que cubren la pared de la cocina del baño, por ejemplo, son cerámicos. ¿Ah? Todo lo que son polímeros, básicamente son los que uno conoce como plásticos, pero muchos caños, las cañerías o las líneas de agua, por ejemplo, ahora usan, no sé si ustedes han visto los caños de PVC, los caños de polietileno, etcétera, etcétera. Esos marrones son polímeros. Bueno, todo eso luego lo van a ir viendo en estudio de materiales, de acuerdo, por supuesto, a las propiedades que requiere cada uso, ¿de acuerdo? Digamos, las propiedades, estas son propiedades físicas, hemos visto. Las propiedades químicas intensivas, fíjense acá, esto que está aquí, me parece importante ponerlo porque tiene que ver con muchas propiedades químicas, a veces son peligrosas, y si uno no sabe manejarlas, ya nomás sería bueno que cuando vean estos símbolos, tengan el cuidado que corresponde. Tiene que ver con los cambios químicos ante una situación dada, digamos, ¿no? Por ejemplo, que un material sea fácilmente combustible quiere decir que con el oxígeno, por ejemplo, por ejemplo, el gas natural, usted abre la cocina, más vale que si no va a usar el gas, ciérrela, porque cualquier chispa de ese gas con el oxígeno puede generar una explosión que ha sucedido. O sea que muchas sustancias, por ejemplo, pueden ser venenosas, algunas son, ¿cómo se llama? Contaminantes para el ambiente. O sea, todo esto hay que tener en cuenta. Cuando trabajamos con Profe, ¿qué es con los comburente? es ¿cómo se llama? Sería, por ejemplo, vamos a suponer, si yo tengo nafta, vamos a suponer,
La nafta es combustible porque reacciona con el oxígeno. ¿Quién es el que le ayuda al oxígeno a reaccionar? ¿Quién es el que le ayuda a la nafta? El oxígeno. Ese es el comburente. ¿Me entiendes? O sea, en realidad, por ejemplo, cuando yo tengo una combustión, una reacción de combustión, está la reacción del combustible con el comburente. ¿Ah? De Sí, todos profe, modos, gracias. más allá de que te haya conformado la explicación o no, esto es sería una buena, ahora nomás, no esperen, busquen en el diccionario qué significa cada cosa, ¿sí? Ahora mismo ya no más con lo que tenemos, ya tenemos idea, ya pueden ir manejándose. ¿Mm? ¿Qué significa? Sigo. Ejemplos, bueno, de reacciones químicas. Esto es una clásica de laboratorio, como para mostrar, pero esto también sucede. ¿Ve? Es un Riemann corroído. Esta sería una reacción de electrólisis, se llama, que sucede propia del un ensayo de laboratorio. Bueno, una combustión de papel, que si quieren lo pueden hacer. Bueno, lo hemos hecho ya a esta altura de su vida. ¿Quién no ha quemado papel? ¿Que no? Pero una cosa fíjense, acá tiene que ver un ejemplo. Una cosa es quemar un papelito, ¿ah? Eh, que sería que la cantidad de calor va a depender de la cantidad de masa de papel, vamos a suponer. Y otra cosa es muy distinta que lo que sucedió ayer o antes de ayer, ¿a dónde? ¿Vieron el incendio ese que sucedió ahí en la desmotadora de algodón? Es la misma reacción, es el mismo fenómeno, pero la cantidad de calor y la masa quemada es enorme. O sea que, fíjense en el tema, ¿no? Y se podría haber prevenido a lo mejor adecuando las medidas de seguridad que tienen que ver con la ingeniería. ¿Sí? Ejemplo, bueno, digamos, los cambios físicos y químicos, ¿qué son? Son aquellos cambios que en general los cambios físicos que son aquellos solamente que tienen que ver con el estado de agregación de la materia. Por ejemplo, pasa de líquido a sólido o de sólido a vapor, etcétera, etcétera. Un ejemplo es este. En cambio, los químicos, bueno, fíjense acá hay un cambio químico, ¿ves? Del papel que era antes, ahora ya quedan cenizas. Del agua que estaba antes, acá, ahora se convierte en hidrógeno y oxígeno. Este Rulemán, que debe haber sido un Rulemán que andaba funcionando, ahora solamente un poco de óxido mezclado, un poco de hierro, óxido, qué sé yo. O sea, cambia la naturaleza misma del sistema. Por ejemplo, esto, ¿no? Bueno, de este tipo de ejemplos hay un montón de los noticieros ahora, ¿no? En el ambiente, con el tema este de los incendios de bosque, ahí tienen ejemplos a montones. Y yo les recomendaría que lo vean, porque hay que ir enterándose de las cosas que pasan. Entonces son cambios físicos y químicos. ¿Mm? Ejemplo de transformaciones físicas, ¿ven? Acá tenemos, desde el estado líquido, bueno, esto no hace falta ir a hacer una nube, yo lo caliento una pava y ya tengo vapor. Entonces evapora, pero sigue siendo agua. Este vapor, si se enfría, pasa a estado líquido, sigue siendo agua. ¿Se entiende la historia, la diferencia? Cuando yo tengo desde gaseoso a sólido, se llama sublimación. Claro, las condiciones son un poco más extrañas a nosotros, porque ya, digamos, yo tendría que tener desde muy frío a muy caliente. Es más común, por ejemplo, si yo tengo desde la agua sólida, ¿qué estoy diciendo? Desde el líquido pasa a hielo. Bueno, cuando poner una cantidad de agua suficiente, lo pongo en el congelador, lo logro. ¿Sí? O sea, se solidifica. Y si este hielo lo saco afuera, al rato ya va a estar el líquido. Pero sigue siendo agua. O sea, cambio físico. Y acá, en cambio, tenemos un cambio químico. Se cambia la estructura interna de la materia.
Esto que está acá, no sé si llegan a ver el cursor, es el ejemplo de la Fotosíntesis. fotosíntesis. Gracias a esta reacción estamos vivos acá. Si esto no sucede, nosotros tampoco estaríamos, porque es el que genera el oxígeno. Ahí está, ¿ves? Y esta reacción es lo más compleja. O sea, por eso yo necesito, futuros ingenieros vayan sabiendo, que esta reacción tiene que seguir dándose. Porque el dióxido de carbono que yo produzco con mis movimientos, que es lo que se produce, que es el problema de ahora, lo absorben los vegetales para que luego lo conviertan en oxígeno, que es lo que yo necesito. Si no tengo oxígeno, ustedes ya saben lo que pasa. No hace falta hablar demasiado sobre esto. Esto es todo un tema, ¿no? Bueno, ejemplos, ¿sí? Acá, fíjense, esto sería como una pluma de contaminación. Esto parece una costa, parece un mapa, ¿ves? Y acá estaría esto que yo veo acá, esta mancha, acá dentro de esa mancha suceden un montón de reacciones químicas que desconozco y que lo que hacen es matar todo esto, toda la vida que hay acá, ¿cómo se llama? Contamina. O sea, ¿eso qué significa? Que hay una serie de reacciones que entran a jugar en el sistema que van envenenando todo esto. Bueno, hay montones de ejemplos, ¿sí? Ustedes pueden ver, no hace falta que no se queden solamente con esta foto, sean más críticos, ¿sí? Sigo. Bueno, este sería, bueno, un ejemplo de la transformación química. ¿Cómo escribimos la transformación química? Los reactivos, o sea, el estado inicial, esta sería la molécula de metano. De paso de paso vamos viendo cómo se escribe una reacción química. Reacciona con el oxígeno. ¿Esto qué quiere decir? Reacciona con. No es la sumatoria de las matemáticas. Y esto significa produce. Esta flecha quiere decir produce. ¿Qué cosa? Productos. Parece obvio, ¿no? Pero fíjense lo siguiente. Lo que pasa es que este hidrógeno que estaba acá, ahora ha ido a parar acá. ¿Sí? No ha desaparecido. Ya vamos a ver en la clase que viene. ¿Ah? Este carbono que estaba con ahora está con estos. O sea, los compuestos que se han formado son distintos de este. Esta sería la transformación química. Acá sería cómo se escribe en términos de fórmulas, que eso ya lo vamos a ver un poco más en la clase que viene, nomás, no es más adelante. Y este sería otro modelo, como para tener una idea física del problema. Entonces, eso, se transforma en su naturaleza más íntima. Ese es el concepto de la transformación química. Bueno, acá termina la primera parte. Déjenme, salgo de acá y les paso la segunda parte de la clase. Espérenme un segundito. ¿Ha aparecido? No. ¿Ha aparecido la segunda parte? ¿La ven? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, fantástico. Qué bien. Lo que pasa es que la he dividido, porque realmente era muy grande. Entonces, bueno, por eso esto que está acá, dejar claro, en el aula, no sé si ya han entrado, está en PDF, ¿no? O sea, es el mismo. A lo que quieran luego viendo. Por supuesto que este sería como el resumen del material que luego... no sé si han visto también los libros que pueden entrar, ¿no? Bueno, sigamos. Ahora vamos a ir ajustando. ¿Dónde estudiamos en qué lugar, por así decir? Y en este concepto que se llama sistema material. O sea, cualquier cosa que yo quiera estudiar, en realidad tengo que hacer una separación del sistema.
en estadística eso se le llama muestra, ¿no? Yo no le digo muestra por ahora, pero en realidad en el fondo es eso. Ejemplo, cuando ustedes se tienen que hacer un análisis bioquímico, ustedes o cualquiera, ¿qué hacen? ¿Qué hace el bioquímico? Extrae sangre. Claro, veo que toma más o menos, depende de la cantidad, pero no nos saca toda la sangre, obvio, es una tontera, ¿no? La suficiente material como para decir, y esa fracción, que sería la muestra, es lo que le llamamos nosotros sistema material. Es una porción que lo aislamos, ya sea real, que es en el caso del ejemplo bioquímico, yo lo aíslo en una jeringa o en un tubo de ensayo para su estudio. Y a veces tengo que aislar imaginariamente. O sea, por ejemplo, un mapa o un sistema de GPS, de SIG, SIG, sistema de información geográfica se llama, ¿no? Entonces, bueno, en teoría, en principio hay tres tipos de sistemas, ¿no? Los que intercambian materia y energía, ¿sí? Los sistemas cerrados, y esto lo vamos a ver luego en, ¿cómo se llama? En termodinámica. En general, la mayoría de los sistemas son abiertos, ¿sí? Pero por ahora nos quedamos con la idea de que es una porción del universo. Entonces tomamos por ahora, a los fines nuestros, la fracción que queda dentro del sistema, dentro de los límites, ¿sí? No es que es solamente los fines de nuestro aprendizaje. Bueno, entonces, yo puedo, para ir estudiando un sistema material, estudiar qué tiene y cuánto tiene. ¿Mm? Por ejemplo, supónganse si yo tengo un material, cualquier arena, cal y agua, por ejemplo, puedo saber, es decir, puedo medir, separarlo para conocer cuánto tiene y luego eso lo puedo expresar como un porcentaje. No sé si llegan a ver. Si yo tengo una masa de A cualquiera, por, qué sé yo, 5 kilos de A en 10 kilos de total, ¿cuánto significaría en porcentaje? ¿Mm? O sea, lo que hago acá sería como una regla de 3, ¿sí? Y así sucesivamente. Acá me he equivocado. Ah, tengo que corregir esto. Ah, mira vos. Porque en realidad es MB y MC, ¿sí? Bueno, lo ven ustedes luego. Acá me equivoqué. O sea que en general muchas veces se expresan los porcentajes de los materiales que tiene un sistema material. Sigamos. Los sistemas materiales pueden ser homogéneos, o sea, presentan una sola fase, o dos, ¿sí? O dos o más. Esa sería como la gran diferencia. Los homogéneos, por ejemplo, el agua de común. O sea, ustedes sacan un vaso de agua y ahí tenemos un sistema homogéneo. ¿Por qué? Una sola fase, las mismas propiedades en todo el vaso. ¿Ah? Y fíjense que las partículas no se observan, no se presentan superficie de discontinuidad, así se llama. En cambio, un sistema heterogéneo, qué sé yo, cuando supongan hago una mezcla de agua con arena, que lo pueden hacer ustedes en sus casas tranquilamente. Entonces yo voy a tener distintas propiedades intensivas, porque una es la arena y el otro es el agua. ¿Ah? Puedo observar que que se forma una superficie de separación entre una fase y otra. ¿Mm? Y esta se llama superficie de discontinuidad, o sea, es la superficie misma que separa una fase de la otra. Eso se llama superficie de discontinuidad. ¿Mm? El agua y el aceite es otro ejemplo. Eso también lo pueden hacer en la casa, ¿no? No hagan mucho, pero sí se puede. Aunque sea un poquito, se puede.
ver cómo no se forma un sistema heterogéneo. Bueno, ejemplo, según como lo veo, ¿ven? O sea, según, fíjense, en los heterogéneos, las rocas o las piedras, ¿ven? Ahí tenemos ejemplos de sistemas heterogéneos. Todo esto no hace falta que vengan al laboratorio para hacerlo, lo pueden hacer ustedes. ¿Mm? Ejemplo, bueno, ahí tenemos otro ejemplo. ¿Mm? El límite del sistema. ¿Ven? Ahí tiene una fase. Acá tenemos otra. ¿Sí? Acá, ¿ves? Acá tendríamos, ¿ves? Esta es la superficie de discontinuidad que le llamamos. ¿Mm? Los límites del sistema. Y acá, en este caso, podríamos decir que es un sistema cerrado. ¿Mm? Cerrado porque está tapado, fundamentalmente, ¿no? Por ahora. ¿Mm? Todo esto lo podemos hacer en casa, ¿no? Sin ningún peligro. Y un ejemplo, bueno, entonces, fíjense que yo puedo tener los sistemas heterogéneos, ¿ven? Si las soluciones no se ven prácticamente las partículas, en la medida que voy avanzando hacia acá, como el tamaño de las partículas es cada vez más grande, es más visible. O sea que en realidad a partir de acá ya el sistema es heterogéneo, ¿no? No sé quién está. A ver. Sigo. Bueno, lo que está aquí. Ay, se me queda. Fíjense, es como decir un análisis de. Yo tengo una manera de analizar el problema. Yo tengo una fracción del material que recolecto en la calle o donde se les ocurra. Entonces, fíjense que la materia es todo, bueno, es un repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Todo lo que es las mezclas, fíjense las mezclas, composición variable. Y acá ya aparece los sistemas homogéneos, o sea, yo puedo tener un sistema homogéneo. Y un sistema homogéneo puede ser mezcla, por ejemplo, el agua del línea, el agua potable es una mezcla. Yo puedo tener, pues, es homogéneo, pero es mezcla. Pero que es distinto del concepto del agua, de la sustancia agua. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? La composición es variable, en cambio la composición del agua pura es fija. ¿Mm? Fíjense, cada componente, la mezcla conserva sus propiedades, nos dice. En cambio, en la sustancia pura no se pueden separar en sustancias más simples de lo que es. ¿Sí? Si no, ya rompo esa sustancia. Fíjense que dice, las mezclas se pueden, de composición diferente, pueden tener propiedades muy distintas. Por ejemplo, el agua de línea de acá de la banda, que es un agua de muy buena calidad, va a ser distinta si yo me corro un poco más hacia el norte, ¿no? O sea que una pequeña cambio en la composición ya va a generar, puede ser un gran cambio en las propiedades. Inclusive hasta no puede tomarse, a lo mejor, ¿no? En cambio, las sustancias puras, esas propiedades siempre van a ser constantes. Bueno, las mezclas pueden ser homogéneas y heterogéneas, que es lo que hemos visto hace un rato. Las sustancias puras pueden ser compuestas o cuando esas sustancias están formadas por átomos distintos. En cambio, que van a ser lo que se llaman los elementos químicos, que dicen no se puede descomponer sustancias más simples por cambios químicos.
Y en realidad nosotros en nuestro curso vamos a llegar a cambios químicos. Bueno, entre paréntesis, ¿dónde vas? ¿Cómo podemos cambiar los elementos? Las reacciones nucleares. ¿Mm? Si quieren, luego investigan por ustedes mismos. Pero a nosotros llegamos hasta ahí. ¿Mm? Vamos a suponer que hacemos un ejercicio de eh, yo tengo un sistema material desconocido, entonces, por ejemplo, me puedo preguntar cómo analizo el problema. ¿Ven? Estoy aplicando el método científico, ¿ven? Si es uniforme, si no es uniforme, es un sistema heterogéneo. Si es sí, es homogéneo, pero a su vez, si tiene composición variable, puede ser una disolución o bien una sustancia pura. ¿Mm? Eso se los dejo acá por ahora como ejercicio. Sería interesante si lo pudieran ustedes hacer en sus propias casas, con por ejemplo una muestra de tierra, vamos a suponer. ¿Qué puede pasar? Esas son cosas que se pueden hacer. Bueno, ya hemos visto los sistemas materiales según su aspecto. Eso creo que, fíjense que los sistemas, según cómo son, yo puedo separar por distintos métodos de separación. Ya sean homogéneos o heterogéneos. Los sistemas, por ejemplo, un clásico para separar sal y agua, en realidad lo podemos hacer tranquilamente, ¿no? Evaporando, entonces me va a quedar la sal acá. Es un ejemplo. Y esto es un ejemplo de filtración. Y esto que está acá, bueno, lo hacemos en casa. No sé si ustedes han colado el café. Bueno, entonces han separado, sacan el café, o sea, yo hago mi café. Y luego cuando paso por un colador o el filtro, para luego no tomarme la borra del café. ¿Sí? Una cosa así sería. Ven que en realidad en la cocina hacemos mucho de estas cosas, ¿no? Este es otro ejemplo para separar dos líquidos solubles que tienen distintos puntos de ebullición, ¿sí? La industria petroquímica, del petróleo, por ejemplo, las torres grandes que se ven, has visto en las fotos y en esas cosas, son torres de destilación, que van separando las distintas fracciones por distintos puntos de ebullición, ¿sí? Bueno, cada uno de esos temas es un tema grande, ¿no? Y acá tenemos por ejemplo, cómo separo la filtración. Bueno, ¿ves? Eso lo hacen. La tamización, que separa por el tamaño de partícula, que eso cuando por ejemplo, si yo quiero separar, ¿han visto los albañiles cómo se separa la arena? O limpiar la arena, por ejemplo, la parte fina y la gruesa la rechazan. Se puede hacer para hacer un análisis granulométrico, etcétera, etcétera. En fin. Bueno, las mezclas homogéneas ya hemos visto, eso no hace falta, eso creo que, bueno, hay cosas que están repitiéndose. Los sistemas, bueno, eso ya lo vamos a saltear un poco. Las sustancias compuestas, las sustancias puras puede ser. Acuérdense, está formada por sustancias puras compuestas, ¿m? De la cual la molécula es la partícula más pequeña que tiene esas propiedades de esas sustancias, ¿sí? Que pueden ser simples o compuestas, formadas por átomos distintos o por átomos iguales, ¿sí? Ejemplo que tenemos acá, esto es un granito, este es carbono, grafito, esto es lo que vemos y está formado por estas capas, ¿ven? Esto creo que es sodio, y cada uno es un átomo de sodio que está unido con otros átomos. Este es otro ejemplo de sustancias simples. Y acá que tenemos sustancias compuestas, ¿sí?
Lo que yo veo en el vaso de agua, en realidad son moléculas unidas, una molécula de agua que a su vez está unida con otra molécula de agua, que se llama, ¿de qué se trata? Lo que vemos acá, bueno, en realidad acá estamos viendo la combustión de este oxígeno, este metano, y en los cristales de sal está formado por esto. ¿Por qué está sólido? Porque son cristales ordenados. Las partículas que lo forman están ordenadas, pero es un conjunto de cloro y sodio, por ejemplo. Bueno, de acá se define el concepto de elemento químico, ¿sí? Ya hemos visto hasta un momento, y eso físicamente se representa por el concepto de átomo. ¿Ah? El átomo, en definitiva, se termina siendo la unidad más pequeña del elemento que mantiene su identidad. Eso sería lo esencial, ¿sí? No se puede dividir más por procesos químicos, ¿sí? Y acá hay ejemplos, ¿no? Bueno, ejemplos, bueno, ¿dónde lo vamos a encontrar ordenados? En la tabla periódica, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Y la cantidad de elementos que hay en nuestro planeta, fíjense que la mayoría lo que hay es oxígeno. Nuestra vida actual es oxígeno, se basa en el oxígeno, ¿ves? El cuerpo humano, ¿ves la cantidad de oxígeno que tiene? Y carbono. Bueno, las propiedades que hemos visto eh, se miden, por supuesto tienen que medirse, si no estamos hablando solamente del aire. Y las magnitudes se basan en el sistema de unidades, que eso yo creo que no debe ser desconocido, lo han visto en física. O sea que acá ves otro punto de unión con física. Algunas unidades vamos a ver ahora, por ejemplo, ¿ves? El tiempo a lo mejor no, pero en la masa, ¿ves? El concepto de temperatura, el concepto de mol, todo eso ya. Y acá tenemos esto que está el sistema de unidades, que creo que tiene que haber visto o lo están viendo en física. O sea que en realidad hay muchas cosas que son comunes. Bueno, el concepto de precisión y exactitud sería bueno, no sé si lo han visto en física. Esto es bastante bravo, si bien nosotros no nos vamos a dedicar a esto mucho, pero el concepto de exactitud, o sea, la idea general es tratar de llegar al verdadero valor de lo que midamos lo más cerca posible, pero uno nunca sabe en realidad. Y la precisión es cuánto eh, cerca está, es la medida de la concordancia de las mediciones. O sea, por ejemplo, si yo quiero medir un metro, no es lo mismo medir 1,5, 1,2, 1,3 que 1,01, 1,1 y así sucesivamente. Bueno, a ver acá. Bueno, vamos a... ¿Cómo se nombran los compuestos químicos? En general, nosotros vamos a tener los compuestos binarios, los ternarios. La gran mayoría de los compuestos en la Tierra son de oxígeno. Luego, bueno, tenemos los compuestos, los hidruros que se llaman, y los compuestos ternarios, que son los que nosotros nos vamos a manejar en el curso. Luego, en la clase práctica van a ver las nomenclaturas, acá están, solamente les menciono, o sea, lo importante de la nomenclatura, ¿cuál es? Que hay un nombre para cada compuesto y al revés. No puedo tener dos nombres distintos para un compuesto. O bueno, a ver, no, estoy diciendo, a veces puedo tener, un compuesto siempre tiene que estar bien identificado, ¿sí? Eso lo van a ver en la clase de práctica. Esto vamos a saltarlo.
los distintos tipos de compuestos que vamos a ver en el curso. Bueno, son los óxidos. Ven que siempre hay un elemento y el óxido y el oxígeno. ¿Ven? Los hidruros, el compuesto común es el hidrógeno. ¿Ven? Estos son binarios. Acá tengo dos no metales. Ya vamos a ver los compuestos ternarios. ¿Qué significa? Tengo 3 elementos distintos y puede haber hasta 4. Bueno, y hasta acá llegamos, en realidad. Este sería el fin de la primera clase. Luego, mañana, vamos a tener que plantear también el tema de los horarios. Va a tener la práctica sobre la nomenclatura, que esta guía ya está, creo, puesta en el aula. O sea que ustedes ya mismos pueden empezar a estudiar. Y por hoy, bueno, hemos andado muy rápido, ¿se ve? Hemos terminado la clase de hoy. Perdonen si hemos avanzado muy rápido, pero de todos modos, bueno, acá tenemos ya bastante como para empezar a revisar conceptos con lo que ustedes tienen y empezar a ver el material que explorar el aula. Fíjense si pueden entrar a los libros. Todo eso tiene tareas que tienen para ir haciendo. Luego vamos a ir conversando sobre cuándo van a ser los parciales, en fin, hay una serie de cuestiones que tenemos que ir arreglando del camino. Y bueno, por ahora creo que es todo. Y no sé si quieren que sigamos conversando sobre otros temas o si no ya dejamos acá. Dejo de compartir. ¿Ah? Todo muy claro, muchas gracias. Bueno, por ahora entonces, bueno, cierro la... Dejo de compartir. El material lo tienen en ¿cómo se llama? En las presentaciones en PDF, ¿no? ¿Sí? Y bueno, ya quedamos. Los que tengan problemas con este horario, luego, bueno, conversen y me proponen otro horario, ¿de acuerdo? Esta sería la primera clase, o sea que la segunda clase ya podríamos empezar con otro horario además de este, para que no se pierdan. Y eso sería todo por hoy. Bien, bueno, gracias. Bien, Bien, profe, gracias. Muchas Cualquier gracias. cosa van avisando. Vete, que anden muy bien. Nos vemos. Bueno, profe, Profe, hasta luego. gracias. Gracias, profe. Que tenga buenas tardes. Gracias. Chao, profe. Igualmente, que Hasta luego. estén bien. Chao. Nos vemos.